Muy buen día a todos. Mi nombre es César Aldair Torres Hernández y hoy vengo a presentar los objetivos que trae consigo este proyecto del cono dinámico para la materia de mecánicas de suelo 1 con laboratorios. Como objetivo general tenemos el conocer, explicar y entender la utilidad y cómo funciona uno de los dispositivos de medición que se desarrolló con el fin de obtener el valor de soporte California, o CBR. El CBR mide la resistencia al esfuerzo cortante del suelo y evalúa la calidad del terreno para diseñar una subrasante, una subbase y base de los pavimentos flexibles. Como objetivos específicos tenemos explorar todo lo relacionado con el cono dinámico de penetración o abreviado DCP, partiendo desde su historia y cómo surgió. También hay que considerar las piezas que lo componen y su mecanismo, el cómo operarlo correctamente, los resultados que se pueden obtener y observar una serie de apoyos audiovisuales para que la comprensión de este aparato sea la más óptima. Por otra parte, el objetivo del DCP es hacer frente a la obtención del CBR. Este parámetro es necesario para el diseño de pavimentos flexibles y el cual es algo complejo de obtener. De ahí la necesidad de un instrumento que facilite el procedimiento. El DCP se encarga de evaluar la resistencia de los suelos y obtener un valor aproximado del CBR directamente en campo, lo cual lo hace un dispositivo liviano, ligero y flexible. Muy buena tarde, compañeros. Mi nombre es Kevin Méndez Luis y hoy les hablaré sobre el cono dinámico. Si bien sabemos, los esfuerzos de los ingenieros de mecánica de suelos se han direccionado en la obtención de instrumentos que permitan encontrar las propiedades de los diferentes tipos de suelos, siendo la resistencia al corte tal vez la de mayor aplicabilidad en el desarrollo de proyectos civiles, ya que con esto se han generado varios instrumentos como lo es el cono dinámico. Su origen parte desde su utilización de manera técnica a partir del desarrollo del equipo en Nueva Zelanda por el ingeniero A.J. Scala, que presentó su primer artículo en 1956 durante la segunda conferencia de mecánica de suelos de Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente se realizaron estudios de campo por Klein en 1975 y por Lynette y Ishali en 1987. Cabe destacar que se difundió su uso en Inglaterra, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. A lo que concabe con su uso, este equipo se utiliza para evaluar la resistencia in situ de los suelos no alterados o materiales compactados, y así estimar un valor de CBR en campo. Implícitamente el cono dinámico que ofrece el equipo en milímetros por golpe realiza una buena aproximación de la capacidad estructural de las diferentes capas que conforman la estructura del pavimento. Eso es todo de mi parte, muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Alberto Hernández Morales. Bueno, yo voy a hablar acerca del equipo que se necesita para poder realizar la prueba. ¿Cuáles son las utilidades del equipo? El equipo puede ser utilizado en identificación de tramos homogéneos, control de construcción de distintas capas de pavimento, determinación de la eficiencia de equipos de compactación, evaluación de un suelo colapsable, estabilidad de taludes, etc. Es decir, que puede ser utilizado desde un suelo que aún no ha sido tratado, que no ha sido compactado, para evaluar cuál es su dureza y qué calidad de suelo tiene. Y posteriormente también, ya cuando recibe un tratamiento, si la compactación fue bien hecha, si las capas de pavimento también están bien hechas. Sirve para muchas cosas esta prueba. El equipo necesario para llevar a cabo esta prueba consta de una varilla de acero de penetración de 16 milímetros o de 5/8 de pulgada de diámetro. En su extremo inferior de esta varilla va conectado un cono de acero temperado de 60 grados y 20 milímetros de diámetro. Gracias a esto es que recibe el nombre de cono dinámico, puesto que este cono va a penetrar la tierra dependiendo de los golpes que se les den.
Y bueno, es introducido el suelo gracias al deslizamiento de un martillo de 8 kilogramos. Generalmente es de 8 kilogramos, puede variar. Hay de 6 kilogramos, de 4 kilogramos, pero el peso estándar para realizar la prueba es de 8 kilogramos. Si lo hacemos con un peso menor, se tiene que ajustar en los cálculos. Y bueno, se desliza a través de otra varilla que está conectada por la parte de arriba a una altura de 575 milímetros o 57.5 centímetros. Para realizar las lecturas tiene una regla de medición sujeta al instrumento por dos soportes, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, que un soporte superior está unido al yunque, sirve de referencia para las lecturas, y un soporte inferior está fijo a la regla y unido a la barra de penetración. Bueno, aquí podemos ver gráficamente cómo son las piezas. La parte de arriba es un tope para que pues, no se salga la masa de 8 kilogramos. Esta es el eje corredizo. Aquí es donde se va a deslizar la pesa. El yunque, que es el que recibe los impactos, que va unido a la varilla, que es la que posteriormente se une al cono. El cono es el que penetra. Y a su costado está unido la regla de medición, que es la que va a indicarnos las medidas de cuánto se va penetrando en cada golpe. Bueno, aquí lo podemos ver ya en uso en un laboratorio. Aquí por ejemplo nos marca que el martillo es de 6 kilogramos. Aquí se tendrá que ajustar en los cálculos el nivel de verticalidad, y pues que también funciona como yunque. Se va a dejar caer la pesa, va a ir enterrándose y va a arrojar las mediciones aquí en la regla. Y por último, aproximadamente un costo del equipo y dónde lo podemos encontrar. En China, por ejemplo, que es donde se encuentra la mayoría de cosas a un buen precio, lo podemos encontrar entre 240 y 330 dólares. Aproximadamente en pesos mexicanos sería como casi 5,000 y 6,500 pesos más el costo de envío. Entonces pues sí es un equipo pues algo caro, pero bueno, se necesita que sea un equipo profesional y bien calibrado para que las mediciones sean exactas. Soy Kesia Torres y les voy a explicar el proceso del cono dinámico. Bueno, primeramente es importante definir el lugar donde se va a hacer el ensayo. Y una vez ubicado este lugar, se va a colocar el equipo verticalmente. Tiene que ser sobre un nivel de terreno donde no se encuentre directamente con piedras que obstaculicen el ensayo. De ser así, pues se tendrá que cambiar de lugar, buscar otra ubicación adecuada a esto. También para esto se necesita de 3 operarios. Uno se encarga de mantener la verticalidad y el soporte del equipo, el segundo se encarga del golpe con el martillo y el tercero se observa y apunta las medidas. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos tres operarios para realizar este procedimiento. Al iniciar el ensayo con el penómetro, se tiene que introducir el cono asentándolo 2 pulgadas en el fondo para garantizar que se encuentre completamente cómodo. El proceso de golpe con el martillo es levantarlo hasta la parte superior del eje de recorrido y dejarlo caer. No debe golpearse la parte superior, tampoco impulsar el martillo hacia abajo. Y esto se va a repetir hasta la profundidad máxima que estemos buscando o que nos permita el suelo. Como les decía, si llegamos a obtener o encontrarnos con algún obstáculo, pues será necesario reubicar nuestro equipo. Y por último,
se van a ir anotando las medidas de penetración que indica la profundidad de rechazo del equipo en un formato que se les explicará un poco más adelante. A continuación les voy a mostrar cómo es el procedimiento realmente para que puedan entender un poco mejor de cómo se usa el cono. Como podemos ver, ahí se está dejando caer el martillo por la varilla y ya tenemos que el cono está pues las 2 pulgadas que se requieren, y eso se va a repetir y se va a ir midiendo hasta obtener la profundidad deseada o hasta donde nos permita el suelo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Ramírez Rosas y yo voy a exponer el apartado de parámetros a obtener. Vamos a empezar hablando sobre la curva PDC. ¿Qué es la curva PDC? Bueno, es una gráfica que representa la penetración acumulada. Esto quiere decir que se va a ir sumando en función del número de golpes acumulados. Bueno, ¿y todo esto qué quiere decir? Como ya lo dijimos, pues es una gráfica, y ya lo vuelvo a mencionar, se van a ir acumulando los golpes en función de la penetración. Como podemos ver en la gráfica, cuando nosotros damos 0 golpes, pues no va a haber ninguna penetración. Pero a la hora de nosotros dar 5 golpes, podemos observar que la penetración está alrededor de 150 milímetros. A eso le vamos a dar otros 5 golpes. Ahora van a ser 10 golpes y como vemos en la gráfica, pues ya van a ser 250 milímetros. A esto se refiere pues que van a ser los golpes acumulados. Además, en este tipo de curvas, como pues tenemos aquí el ejemplo, se pueden ver el número de capas que hay. En este caso pues veríamos que hay 3 capas que están diferenciadas por una línea roja. Y al estar diferenciadas por una línea roja, pues también se puede saber el espesor de cada una de estas capas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el número PDC. ¿Qué es el número PDC? Este número representa la penetración obtenida por golpe. Y bueno, se va a expresar en milímetros sobre golpe. Este es el valor de la pendiente de la curva de PC. Ahora, para la capa en estudio, bueno, para la que esté estudiando, en este caso puede ser la que está entre 300 y 150, mientras más vertical sea el gradiente, menor será la resistencia del suelo. Esta medida de penetración describe la resistencia promedio de un suelo a través de cierta profundidad alcanzada. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama estructural. Transvaal Roads Department desarrolló un conjunto de curvas directrices que indican la capacidad de pavimentos sometidos a condiciones de tráfico ligeras, medianas y severas. Esto nos va a ayudar a comparar cualquier sondeo de PDC con las directrices que ya mencioné, para estimar la profundidad a la cual el material natural va a actuar como una estructura natural en el pavimento. O sea, que esto lo podemos utilizar a nuestro favor a la hora de pavimentar una calle. Correlación entre el índice PDC, milímetros sobre golpe, y el CBR. ¿Qué es el CBR? CBR significa California Bearing Ratio. Esta es una prueba de penetración para comprobar las características mecánicas de un suelo y fue desarrollada por el Departamento de Transportes de California. Bueno, ¿y qué se refiere a esto de correlación? Esto quiere decir que del PDC vamos a sacar el CBR. Como se ve en la tabla, se pueden ver diferentes autores y diferentes observaciones
Estas se pueden utilizar para diferentes tipos de casos o para, en caso de que sea una exacta, por ejemplo, el valor de soporte California, que es CBR igual a 1 sobre 0.002871 por el DCP o PDC, que es lo mismo. Ahí está el autor. Solamente se va a utilizar para suelo CH. Dependiendo de qué especificación nosotros queramos o de qué tipo o de qué tipo de suelo tengamos, pues vamos a utilizar una u otra. Por último, vamos a nosotros a registrar todo esto pues en una tabla. Como podemos ver en esta tabla de ejemplo, vamos a registrar el número de golpes, la penetración acumulada. Como ya dije, los golpes pues se acumulan, la penetración entre lecturas, la penetración por golpe, el factor de martillo. En caso de que estemos utilizando un factor un martillo estándar, pues va a ser de 1. En caso de que estemos utilizando otro martillo, va a ser de 1/2. El índice PDC, milímetro por sobre golpe. Y por último, el CBR.